Hola, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading, como cada viernes a las 19 horas, hora de España. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es aprender un patrón de velas japonesas que es muy efectivo. Existen muchísima variedad de patrones de velas, pero al final hay uno que es especialmente el más utilizado. Lo mismo pasa con los indicadores. Hay muchísimos indicadores técnicos, pero el que más se utiliza, sobre todo a nivel institucional, pero también retail, es uno. Pues la combinación del patrón de velas más utilizado con el indicador más utilizado me ha acabado dando esta estrategia, y es muy importante que te quedes en el vídeo y lo veas hasta el final, porque te la voy a enseñar con todo lujo de detalles, y no solamente vas a aprender la estrategia con todo detalle, sino que además la vamos a estar practicando mucho para que la tengas súper clara. Lógicamente también vamos a dar un repasito rápido a lo que es una vela japonesa y lo que es un patrón de velas y otras dudas. Un poco de teoría, pero iremos muy al grano. Cuando el vídeo quede colgado, porque ahora es un directo, pero el vídeo se colgará íntegro, pondré marcas de tiempo debajo del vídeo. Por lo tanto, si ya lo estás viendo en diferido, puedes ir saltando las cosas que no te interesan y las que sí que te interesan, o repetir partes que no te hayan quedado suficientemente claras. Si queréis que os mande saludos, ahora podéis aprovechar los que estáis en el chat para escribir. Si os gustan este tipo de vídeos, no os olvidéis de dar un me gusta, que os cuesta muy poco y me ayuda muchísimo. Y aparte, visitad también la academia de trading, códigotrading.com, donde están todas las formaciones en trading. Empecemos. Muy bien, estamos ya con un gráfico delante. Bueno, esto debe ser de la última vez. Hoy no borré el gráfico que teníamos y todavía tenía pues aquí unos resultados. Lógicamente vamos a empezar ahora y lo prometido es deuda. Me vuelvo a poner un momento en grande. Tenemos a Iván. Hola, saludos desde Rosario, Argentina. Hoy paso a saludar no más, después lo veo, ya entro a trabajar. Muy bien, Iván. Pues no podrás estar en directo, pero bueno, espero que en diferido te guste el vídeo y aprendas a trabajar con esta estrategia, que ya veréis que es muy simple. Camilo Ramírez dice: mi problema es que no sé manejar las gráficas para operar, por ejemplo Forex o cualquier otro, el hilo de velas algo entiendo. Bueno, hoy te va a quedar mucho más claro cómo funcionan las velas, ya verás cómo aprenderás a manejarlo, porque la estrategia es muy sencilla. Tenemos a José Amic desde Cat, Argentina. Bienvenido, José. También a Sam, buenas tardes, maestro, gracias por su tiempo. Tenemos a Jonathan, que dice: gracias, Dave, saludos. También Escalante, gracias, saludos desde Puerto Rico, pues saludos. Abdo, que dice: Abderrazak desde Valladolid, muy buenos vídeos, pues bienvenido. Cristian dice: buenos vídeos, saludos desde Ecuador. Y Guillermo, que grande, Dave, qué bueno que encontré tu canal, pues me alegro mucho que te guste mi canal, mis contenidos. Y para los que os gustan los contenidos y todavía no lo estáis, os recomiendo que os suscribáis al canal y le deis también a la campanita para que os notifique cuando estoy en directo, cuando cuelgo un vídeo, porque así no os perderéis nada. Y si ya queréis dar un paso más, como ha hecho por ejemplo Jonathan Parra, que veis que su nombre sale en verde en el chat y con un escudo, es porque es miembro del canal. Si queréis ver lo que supone ser miembro, aparte de ayudar al canal, pues las ventajas que os da, por ejemplo un vídeo exclusivo cada semana, entre otras cosas, podéis pulsar en unirme, y ahí veréis todo lo que incluye ser miembro pues del canal. Voy a ir tomando un poco de notas de las marcas de tiempo y estamos en el 4:37 y vamos a empezar en qué son las velas japonesas. ¿Qué es eso de las velas japonesas? Pues voy a dejar un momento el gráfico sin nada más que velas. Entonces, para graficar en bolsa existen distintas maneras. Una de ellas es el gráfico lineal, que sería este de aquí. ¿Qué nos está indicando este gráfico? Pues nos está indicando
que el precio el día 12 de febrero estaba aquí y en cambio el 11 de marzo está aquí, más abajo. Por lo tanto, con eso podemos decir que la franja, el eje horizontal es tiempo y el vertical es el precio. Así que lo que acabamos viendo es que lo que está más a la derecha es el precio más actual y para la izquierda precios más antiguos. Y ya estoy reduciendo el zoom, que antes se acaba el gráfico aquí. Así ya vemos hasta el 30 de julio, incluso puedo irme para atrás. Y aquí es donde estamos ahora mismo. Esto sería la graficación más simple, que se forma únicamente con los precios, pues haciendo una línea. Después hay otro tipo de gráfico, que es el de barras. Este de aquí ya es un poco más complejo y ahí tiene más información. Cuando la vela es de color verde y el palito está por debajo, el de la izquierda del de la derecha, es que es una vela alcista. Y lo que nos dice es que el precio en ese periodo, que son 4 horas, porque una vela puede ser el marco de tiempo que elijamos, nos va, en este caso en H4 son 4 horas, esto no es una vela, o sea, no es la graficación de velas, la vamos a ver después, pero es muy parecida. Aquí tenemos un palito a la izquierda que nos marca la apertura del precio en esas 4 horas y el cierre al cabo de 4 horas en el palito a la derecha. Y la barra vertical nos indica el punto más alto al que ha llegado el precio y el más bajo. Si pasamos a velas japonesas, veremos que lo que sucede es que se llena. O sea, y es visualmente mucho más cómodo. Es como que el palito de arriba se rellena así, más grueso, y queda todo esto pintado de verde si es alcista o de rojo si es bajista. Ya veréis el efecto que da al pulsar, ¿no? Es como que se rellenan los cuerpos. Eso hace que sea mucho más agradable a la vista y para el trader sea mucho más fácil analizar y ver las velas japonesas que en este caso pues ver lo que es el gráfico de barras, ¿veis? Gráfico de velas, gráfico de barras y gráfico lineal. El más utilizado actualmente son las velas. Las velas japonesas pues no dejan de ser una representación gráfica de los precios. Y ahora vamos a ver cómo se construyen las velas japonesas. Pues vamos un momento a poner la pizarra en blanco y vemos exactamente la construcción. Una vela alcista pues acaba siendo algo así. Lo único que imaginemos todo esto pintado. Mira, para pintar más rápido, hago así. Ya la tenemos pintada. Me estaba entreteniendo ahí por nada. Y después tenemos las velas bajistas, que son como esta que te trazo aquí. No me gustó mucho cómo quedó. Vamos ahí. Ahora sí. Muy bien, ¿qué información tenemos? Ya os lo he introducido un poco hace un momento, pero ahora ya vamos a detallar. La vela alcista, que es la primera. Alcista. Ya apunto lo que es al otro lado, que es bajista, si no lo tendré que apuntar después. ¿Qué información nos da la vela alcista? Nos da un precio de apertura, un precio de cierre, el punto más alto al que ha llegado el precio en ese periodo y el punto más bajo. Por lo tanto tenemos apertura, cierre, máximo y mínimo. Si os fijáis en una vela alcista que es de color verde, también puede ser blanca, si entonces sería negra la otra, o el color que elijáis, pero generalmente se grafica en verde y rojo o en blanco y negro. La alcista blanca, la bajista negra. Vamos a hacer el ejemplo en verde, pero se puede extrapolar. Entonces, en el caso verde la apertura siempre es abajo y el cierre arriba. ¿Qué es lo que sucede en una bajista? Pues que a diferencia de la vela alcista, esta abre aquí arriba y cierra aquí abajo. Y después tenemos un máximo
y un mínimo, el precio más bajo y más alto al que ha llegado el precio en ese periodo. Aquí tendríamos apertura. Uy, que a lo mejor estoy escribiendo alguna letra mal, y rápido, pero ya se entiende. Y cierre y el máximo y el mínimo. No estoy poniendo acentos, porque al escribir aquí en mayúsculas no me salen, pero bueno. Lo importante es entender la teoría de las velas. Esta es la construcción de las velas, pero lógicamente estas velas no son las únicas que encontramos. Cuando nos vamos al gráfico, vemos que hay velas con muy poco cuerpo, hay velas con mucho cuerpo, hay velas con tamaños pequeños y hay velas con tamaños grandes. O sea que ya podríamos empezar a distinguir tipos de vela, ¿no? Entonces, a ver, que el chat ha ido corriendo. Hago un pequeño inciso para haceros caso los que estáis en directo. Dice Ángel, saludos desde Chicago. Te está viendo toda mi familia. Me alegro mucho. Saludos pues a Chicago y a la familia de Ángel. También saludos desde Marte, dice nombre y apellido. También curioso el nombre y el apellido que ha puesto en YouTube. Y no sabía que Elon Musk había ido ya tan rápido. Y ya hay gente siguiéndonos desde Marte. Bienvenido. Perdonad por el sarcasmo. También tenemos a Super Pizza. No te enfades, que es una broma. Buenas tardes, Dave, desde Chile. Un abrazo y bendiciones a tu vida por la dedicación que tú haces con tus palabras, enseñanzas. Ha sido para mí un avance enorme en el trading. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Agradezco mucho el soporte. También tenemos a Gaby que dice al grano, opera en vivo. Allá vamos, Gaby. Enseguida estaremos. Primero un poco la teoría, enseñar la estrategia y después nos ponemos a operar. Tenemos a Juan que dice buenas tardes desde Ecuador. Bienvenido, Juan. Y Gamboa, hola para todos desde Colombia. Bienvenido también. Bien, antes ya de ponernos a explicar exactamente cómo funcionará la estrategia, si tenéis alguna duda o vais muy perdidos y realmente con el canal de YouTube se os sabe a poco, os recomiendo la Academia de Código Trading. En códigotrading.com os dejo el link tanto en el chat como en pantalla, como en la descripción. Pues en códigotrading.com tenéis formaciones en trading. Yo soy el mentor y hay un curso gratuito de 30 videolecciones y después también están las formaciones online que son con mentoría, porque el gratuito es más autodidacta. Y aquí hay aulas virtuales, canal de Telegram, análisis y operativa, grupo de dudas, curso de iniciación, estrategia código T, herramientas de backtest, indicador. Entonces, ahora mismo hay una promoción muy interesante y si queréis información sobre ella, tanto en la formación pro como en la élite, pues podéis pulsar aquí en el logo de WhatsApp y podremos hablar y os explicaré todos los detalles sobre qué promoción hay, pero no quiero hacer spoiler. El que realmente esté interesado en una formación avanzada y no pueda destinar dinero o casi nada de dinero para ello, que nos escriba y le explicamos qué opción hay. Muy bien, vamos a hacer un último apunte que es dentro de los tipos de velas. Nos vamos directa a la que vamos a usar porque podríamos alargar muchísimo el directo, pero lo que haremos es directamente explicaros cuál es el patrón, porque os he dicho que solo usaremos un patrón y un indicador. Pues el patrón que vamos a utilizar, pongo otra vez pantalla en blanco, o sea, pizarra. El patrón que vamos a utilizar es el siguiente. Buscamos trampas como esta de aquí o como también esta de aquí. También hay otro tipo, ahora los pinto todos y después los explico, pero
quiero que queden todos pintados. Hoy, en lugar de utilizar un PowerPoint, prefiero utilizar la pizarra y así es más dinámico, ¿no? Trabajamos de modo más dinámico con la pizarra y lo vamos dibujando. Ok, aquí tenemos dos patrones. No importa el color, por eso he dibujado uno en verde, uno en rojo y aquí también. Lo importante es dónde está el cuerpo. Si os fijáis, aquí tenemos dos tipos de patrón. En uno el cuerpo está arriba y se llaman martillo y son estas de aquí. En otro el cuerpo está abajo y son estrellas fugaces. Bueno, pongo estrella para simplificar y no hacer dos líneas. La estrella y el martillo. Se le llama estrella fugaz por el hecho de que un martillo, pues cuando lo tenemos cogido, ¿no?, de la mano, tiene la parte gruesa arriba y el palito, como estos que veis aquí. La estrella fugaz es una estrella que cae y por eso deja este halo detrás. Entonces, estos dos patrones de vela son los más utilizados en el mundo de las inversiones y la bolsa. Lógicamente, dependerá de en la ubicación en el gráfico que los encontremos, se indicarán una cosa u otra, también dependiendo del tamaño, si es un martillo muy grande o es un martillo más pequeño. Por lo tanto, hay muchos detalles a tener en cuenta, ¿no? Pero la vela martillo y la estrella fugaz pues acaban siendo súper importantes, ¿vale? Entonces, estos son los patrones. ¿Cómo sabemos seguro si uno es martillo o no? Pues midiéndola. Le pedimos, si dividimos la vela en los tercios, tanto una como otra, esto sería un tercio y otro tercio, lo que le pedimos es que para que sea un martillo válido esté el cuerpo en el tercio superior y para que sea una estrella fugaz válida el cuerpo esté en el tercio inferior. Entonces, ¿tienen una connotación? Sí, y ahora vamos a ver la connotación porque vamos ya a entrar en lo que es la estrategia. 17:53, empezamos con lo que es la estrategia. Entonces, la estrategia tenemos que entender que este patrón lo tenemos que asimilar a lo siguiente. Por eso también he querido dejar espacio, porque ahora quiero distinguir que el martillo es alcista y por lo tanto nos dará señales de entrada alcista y la estrella fugaz es bajista y nos dará entradas bajistas. No importa el color de vela y no tienen que aparecer dos de seguidas, es una vela sola, es un patrón de una sola vela. Generalmente los otros patrones son de más velas. Normalmente muchos patrones son de 2 velas, también hay de 3, 4 velas, lo más habitual es 2, y este es un patrón muy importante que es de una sola vela. Así que para ello, para la estrategia martillo fugaz, la estrategia se llama así, y lo anoto aquí, estrategia martillo fugaz. Pues la estrategia martillo fugaz utiliza este tipo de vela. Lógicamente tiene más detalles la estrategia aparte del tipo de vela. Y ahora vamos a ver, hemos visto el tema del cuerpo en el tercio, que es muy importante y es principal. Y lo que vamos a hacer ahora es practicar un poco. Vamos a ver en lo que vemos aquí de gráfico si hay martillos. Tenemos el zoom al máximo. Entonces es importante usar la herramienta de Fibonacci para facilitar las cosas, porque si tenemos que contar pips desde arriba hasta abajo, es un poco lioso y es lento. Entonces trazamos un fibo
Y lo que necesitamos en ese fibo es... Uy, no sé por qué se me borra. No me había pasado nunca esto. Vamos a ver si puedo trazar otra, como esta de aquí. Mira, cuando hago botón derecho, elimino el Fibonacci. Pues mal. Si se nos borra el fibo, mal vamos. Ahora, mira, editar. Momento, borro este nivel, vale. Importante, tener los tercios. Entonces, lo que vamos a hacer es que los tercios queden más claros. Los vamos a poner en amarillo para que tengamos claro el 33.333, que es un tercio, y el 66. La herramienta de Fibonacci, que es la que estoy utilizando, por defecto no vendrá con esta configuración, ¿eh? Tenéis que vosotros poner los tercios y veis, ahora los vemos en amarillo. ¿Y qué diríais? ¿Que esta vela es válida como martillo o no? La regla que tiene que cumplir es que trazando el Fibonacci, para entrar al alza, ahora solo vemos martillos sin tener nada más en cuenta, ¿eh? No es la estrategia después, sí que tiene en cuenta otra cosa que es un indicador. Pero aquí veis que este martillo es válido o no. Tenéis que responder por el chat. A ver, ¿dónde me quedé? Hola a todos desde Colombia, Gamboa y Anatoly, saludos desde Perú. Hasta ahora nunca he ganado con el trading. Bueno, eso nos ha pasado a todos y es muy frustrante. Los inicios son muy frustrantes porque se tarda en empezar a ganar y hay mucho de psicología en todo eso. A ver, pregunta, ¿el patrón funciona en cualquier horario? El patrón funciona en cualquier horario, entiendo que te refieres a horario de temporalidad. Entonces, una temporalidad, esta es H4, cada vela son 4 horas, se puede cambiar de temporalidad. Lógicamente, en intradía, muy intradía, tipo M1, M5, pues no funciona tan bien. Y, a ver, vamos a ver. Nelida dice, si le hago zoom a la vela por favor, pues está al máximo, ya para hacer más zoom debería cambiar lo que es el gráfico y hacer así para que lo podamos ver. No me se estaba yendo para allá. Aquí. Ok, aquí la ves más grande y aquí pues podéis ver. Decís sí o sí la mecha de la vela debe ser 2/3 del cuerpo o el cuerpo de la vela que el tamaño debe ser. Dicen que sí, sí lo es, sí, no, dice Michael. Horario igual a temporalidad, vale, correcto. Pues mira, esta no es válida porque necesitamos todo el cuerpo en el tercio superior. Y todo el cuerpo, lógicamente, significa que este punto de aquí abajo, el cierre, también debería estar arriba. Debería tener todo el cuerpo en esta zona de arriba, ¿no? Por ejemplo, así. Tanto apertura como cierre. Eso en una vela alcista. Vamos a buscar un caso alcista que sí que sea válido. Entonces vamos trazando el fibo en otros puntos y vamos viendo. En este de aquí voy a ir también porque es un poco justo de verlo. A ver, no sé por qué. Vale, está muy cerca del final. Entonces empiezo por el final. Mira, ahí lo tenemos. Vale. Esta vela, lo mismo, por muy poco el cuerpo está por debajo del tercio, por lo tanto vuelve a incumplir. No son martillos válidos, tiene que haber la apertura y el cierre. Pues vamos a seguir buscando hasta que encontremos un martillo alcista. Ahora me voy a asegurar el tiro, estos que pueden, como este, que pueden no cumplir, y voy directo a uno que sea claro. Mira, aquí lo tenemos. Aquí tenemos uno que cumple totalmente, porque es que está todo el cuerpo pegado arriba. No es necesario eso, podría tener el cuerpo un poco más abajo mientras no me supere el tercio.
Esta sería pues una entrada alcista. Y ahora vamos a ver bajistas. Nos vamos aquí al final y ya vemos una, como el color no importa, esta de aquí, si os fijáis, el tercio está un poco más arriba del cuerpo, todo el cuerpo está en el tercio inferior y es un martillo bajista, es el otro caso. Más posibles martillos, pues aquí tendríamos otro martillo bajista y por los pelos cumple, si os fijáis, el cuerpo está un pip por debajo del tercio. Eso en cuanto al tercio y los martillos. Pero, lógicamente, no vamos a entrar a todo el martillo que se nos ponga enfrente. Y aquí es donde entrará en juego otro punto. ¿Y cuál es? Pues entrará en juego la tendencia. Para la tendencia, del mismo modo que aquí solo os he explicado el patrón de velas más usado, para indicadores, el más utilizado de todos y para captar tendencias se llama media móvil, moving average. Y lo vamos a poner en 120 periodos, exponencial al cierre. Esta es la media móvil que vamos a utilizar. Aquí podéis elegir el color y el grosor. Estoy utilizando la plataforma Forex Tester que nos permitirá pues poder tener unas cuantas operaciones del tirón fácilmente y para poder, aquí tenemos la encuesta, pero nos vamos a las plataformas Forex Tester. Para poder tener la misma plataforma os la dejo en el chat, también en pantalla, en la descripción. Y aquí la podéis bajar en cuenta demo, tendréis un mes de data, pero lo podéis probar. Y si ya queréis la versión completa, desde aquí, desde la web de Código Trading, está por debajo del precio que encontraréis en la web oficial. Por lo tanto, interesante que lo utilicéis desde el link para ahorraros algo de dinero. Vale, 120 periodos, exponencial al cierre, aplico y aquí ya se nos ha dibujado una media móvil. Esto os lo he explicado otras veces, es bastante simple de entender. La media móvil nos va a marcar que una tendencia es bajista cuando se cumplan dos cosas. ¿Cuál? Pues una, la inclinación. La media móvil veis que está inclinada a la baja, por lo tanto estamos bajistas. ¿Qué más? ¿Cuál es la segunda? Siempre hay que chequear dos cosas. Que el precio esté por debajo de la media móvil. ¿Veis? La media está aquí y el precio está por debajo. Entonces, confirmado, está bajista. Esto en el caso de una tendencia bajista. Ahora vamos a buscar un caso alcista. Aquí lo vemos. El precio está por encima con una inclinación alcista. La inclinación aquí es poca, pero nos da igual. Mientras haya algo de inclinación y el precio esté por encima, esta parte la consideramos alcista. Esto es así de simple. Puede ser que me preguntéis lo mismo. ¿Esta media móvil es igual para otra temporalidad? Sí. Si en lugar de H4 nos vamos a M15, pues la misma media móvil, bueno, aquí no la tenemos, y diría que es porque no la he puesto en H4 y no se está viendo aquí. Ah, mira, ahora se tardó. No, estoy en M15. A ver. No, sigo en H4. No sé. Hoy el ordenador me está fallando un poco. En la transmisión, por suerte no, pero sí que me estoy encontrando problemas en algunos programas y al final le tendré que hacer un reset, pero ahora no puedo resetear el ordenador y tendré que hacer un pensamiento, si no este año el que viene, porque mi ordenador pues ya debe estar en los 5 años, es potente, es un buen ordenador, pero ya estas máquinas cuando llegan a los 5 años ya no son lo que eran. Vale, pues a ver, miro un poco que no me esté dejando nada. No, podemos ir ya al grano. O sea, se tienen que alinear en realidad tres cosas de todo lo aprendido para que tengamos una entrada. Las dos primeras tienen relación con la tendencia. El precio tiene que estar por debajo de la media móvil, con la media móvil en inclinación bajista para entrar a la baja. Y además tenemos que encontrar un martillo que sea válido. Que no es martillo, es estrella fugaz. ¿Por qué? Porque es bajista. La estrella fugaz es la que nos indica una vela bajista. En cambio, esto sería para entrar a la baja, inclinación bajista, el precio por debajo de la media móvil
y una vela martillo. Ahora no la tenemos, pero después miraremos si surge alguna para operar. Otros casos, pues caso alcista. Pongo un caso muy claro, como este de aquí. Precio por encima de la media móvil con inclinación alcista, y buscamos un martillo con el cuerpo arriba, ¿no? Que si no sería la estrella fugaz. Aquí podemos ver un martillo y cumpliendo con todo, o sea que aquí tendríamos una entrada. Esto sería un caso de entrada. Ahora ya hemos visto las tres cosas, los tres principios que tienen que alinearse para tener entradas. Por lo tanto, en este momento que está el precio, buscaremos que haya un martillo bajista, una estrella fugaz. Se pueden llamar martillo alcista o martillo bajista, o poner un nombre distinto a cada cosa. Cuando es alcista es martillo, cuando es bajista estrella fugaz. Yo ahora mismo me decanto más por eso, para que no líe, ¿no? Lo de poner nombres distintos. Mira, acaba de salir el primer martillo y aquí se acaba de alinear todo. Se acaba de alinear todo. Esto me va a servir ahora mismo para explicar algo muy importante, que es la entrada, el stop loss y el take profit. Entonces, para ello, cuando se nos alinean tres cosas: tendencia bajista porque la media móvil está bajista, el precio está por debajo de la media móvil, y nos sale un martillo, o sea, una estrella fugaz, una vela con todo el cuerpo abajo, vamos a medir y realmente comprobar. Antes ya hemos editado el Fibonacci con los tercios, vemos que tiene el cuerpo en el tercio inferior, y ahora lo que vamos a hacer es añadir el stop y el TP. Una vez puesto el Fibonacci, para facilitarlo vamos a añadir dónde va el stop y el TP trazándola en la vela tipo estrella fugaz, ¿no? El gatillo de entrada. Vamos a trazar nuevos niveles. El primero de ellos es el stop loss. El stop estará en el nivel -5 de lo que es el Fibonacci, y como es un stop loss lo vamos a poner de color rojo. Aquí lo tenemos. Esto sería el punto de stop loss. ¿Dónde sería el punto de entrada? Pues en el 0 del Fibonacci. Por lo tanto, lo voy a pintar de color verde. Y finalmente, bueno, para que lo veáis, el verde es... Perdón, ahí la lié, no es el 0. En realidad el 0 estaba bien. En realidad es el 100. Porque si no deberíamos poner el Fibonacci al revés de como lo hemos puesto. Y ahora sí. Aquí es donde me estoy pegando una liada brutal, perdonadme, que hoy ha sido un día muy espeso. Vale, ahora sí, color naranja. Para la entrada va en el 100. La entrada en 100 y el stop en 5. Si la entrada va en 100, significa que es el extremo de la trampa y vamos a poner una orden pendiente. ¿Qué tipo de orden pendiente? Una orden stop. Solo nos falta el take profit. El take profit, después veremos caso alcista, que el mismo Fibonacci servirá porque estará puesto al revés. En lugar de una estrella fugaz será una vela martillo, servirá. Ahora añadimos lo que será el take profit y va a 500. Aquí buscamos un ratio grande y lo vamos a poner de color verde porque es el take profit, el objetivo de beneficios. Aplico y ya lo vemos todos. Vemos en naranja lo que es el punto de entrada. Lo que voy a hacer es engordar un poco los niveles estos, un puntito, los que son de la entrada. Uy, este ya lo había hecho. Pensé que... Vale, orange, red y green. Ya está. Ya están un poco más gruesos y estos serían los puntos de entrada. Entonces, lógicamente, si
la media móvil está bajista, el precio por debajo y un martillo, o sea, una estrella fugaz bajista, la entrada va a ser bajista y una orden pendiente se coloca desde este punto, donde dice colocar nueva orden pendiente. Esto es una sell, porque es una venta, stop. Siempre será, si es bajista, sell stop, si es alcista, sell limit. Sell stop. ¿Cuánto arriesgamos por operación? Pues como mucho un 2%. Pero eso es lo máximo, o sea, para empezar con 0,5 o con el 1%, yo le pongo el 2, porque pues ya tengo más experiencia y trabajo con el 2 generalmente. Aquí tenemos el precio de entrada, que es la línea naranja. En la roja ponemos el stop loss y en la verde ponemos el take profit. Coloco la orden y no vamos a hacer ninguna gestión. Ahora tenemos que si el precio se va aquí es el stop, punto de pérdida, si se va aquí es el take profit. Y vamos a ver en qué se decide. Entonces, cosa importante. Apunte importante a tener en cuenta. Un detallito, porque os digo, la estrategia es muy simple. Cuando se entra con una orden pendiente se tiene que poner un límite de velas. Si no se nos activa, ahora no estamos al mercado. ¿Veis? No hay ninguna posición abierta. Lo que vamos a poner es ver las pendientes. Una nueva pestañita. Aquí. Las abiertas no hay ninguna, tenemos 10.000 de balance, ya está apuntado. Y de pendientes, pues tenemos una, pero todavía no se ha activado. Si se activa, las pendientes será ninguna y en abiertas habrá una. Entonces vamos avanzando y solo le damos 2 velas. Pulsando el espacio puedo avanzar velas. Una, mira, se activó, pues ya está, no hace falta contar. Se activó y de momento estamos en pérdida de menos 37. Vamos a ver, bueno, acaba siendo un stop. Así que anotamos, al ir a este ratio es normal que tengamos bastantes pérdidas. Vamos a seguir buscando entradas y nos acaba de dar otra. Ya veis que he trazado el FIBO al revés. Esto sería para una vela bajista. Es en la parte donde hay el cuerpo que trazamos el FIBO. Primero empezamos en esa parte. Muy bien, pues vamos a poner la orden pendiente, otra vez bajista, al 2%. La entrada en el punto del 100 de FIBO, el stop en el menos 5, el TP en el 500. Borro el Fibonacci y vamos a ver, se activa en una, si en 2 velas no se activa, pues nos vamos, en este caso se activó y otra vez pues tenemos una operación perdedora. O sea que nos tocará intentar remontar esto, porque de momento y después van a favor, pero bueno, paciencia, vamos a ver si aquí nos da otra, vemos que sí, una entrada que cumple los tercios, pero no sé por qué me estoy liando en trazar el FIBO al revés. Si siempre empezáis donde está el cuerpo del martillo o la estrella fugaz, en este caso estrella fugaz, os quedará bien colocado con tal como lo habéis visto que está editado el FIBO. El stop y el profit de momento no lo vemos, coloco la orden y lo modifico ahora, que puedo modificarlo a posteriori. Borro el Fibonacci y vamos a ver qué pasó. Ah, que no se ha activado. ¿Sabes que le damos 2 velas? 1 y 2, se nos ha ido en contra. Y no hemos perdido nada. Es una orden pendiente que no se ha activado porque tendría que haber tocado aquí. Le damos 2 velas, pues nos hemos ahorrado esta pérdida. Borro la orden pendiente y ya está. No, es una orden que no ha venido para abajo, se nos ha ido en contra. Vale, vamos a ver, porque ahora está en una zona pues de cercana. Mira, aquí tenemos una que no cumple. Se fue cerca de la media móvil. Pero, y esta, como está por debajo de la media bajista, pues podríamos tomarla, pero el cuerpo, si os fijáis, no cumple. Vamos a ver qué comentáis. Abdo dice si esto vale para criptos. Sí, se puede aplicar en criptos. Vale, en cualquier ubicación o el martillo cuando está en un soporte. En cualquier ubicación. Eso ya, si tú quieres refinar y poner más normas en el plano operativo, hacerte una estrategia más propia partiendo de esto tan simple, tú ahí puedes decir, vale, y además que apoyen un nivel o cualquier cosa
que tú le pidas. ¿De cuánto es la EMA? La media móvil es 120 exponencial al cierre, 120 exponencial al cierre. Estos son los 3 parámetros que necesitáis tener para que os salga como la mía. Temporalidad estoy en H4, 4 horas. Voy tarde, mirar de la grabación, no pasa nada, Luis, ya sabes que cuando el vídeo quedó colgado tienes para verlo entero. Y temporada H4, perfecto. Pues esta no la podemos tomar, vamos a ver si nos da más entradas. Esta sería al revés, es un martillo y como está todo bajista buscamos una estrella fugaz. Esto vuelve a ser a contratendencia. Por lo tanto, no las consideramos. Vamos a ver aquí, dudo mucho que sea válida. Ya vemos que no cumple los tercios. Y vamos a ver. Buscamos bajista. Aquí puede haber una. Mira, esta sí que es válida. Y qué manía de trazar el fibo al revés. Desde donde está el cuerpo es donde lo tengo que trazar. Y ahora pondré que vea lo que es. Aquí tengo con la letra P, sí, P. Así ya lo hago sin pulsar. Tengo un atajo para meter la orden pendiente con la letra P y el Fibonacci con la letra F. Eso es fácil de configurar en Forex Tester y te permite pues hacer atajos. Vamos allá. Mira, se activó en una vela y vamos a ver si... Vamos a ver si esta vez nos quiere dar. Pues sí. Con esta sola ya hemos cubierto las 2 pérdidas anteriores y lógicamente ganamos mucho más con un TP que con una pérdida, ¿no? Porque hemos perdido 2 cayendo a 9.600 y un solo beneficio nos ha hecho subir casi 1.000, ¿no? Bueno, casi 1.000 no. Algo menos, ¿no? Porque habíamos caído 400 y ha quedado 300 por encima. Por lo tanto son 700. Vale, bajista está la cosa. A ver si este martillo de ahora cumple. Ahora ya nos hemos puesto en positivo. Sí que cumple por los pelos, pero sí. Aún así, como es muy justa, prefiero mirarla. A ver si me sale. Aquí la tenemos. Sí, veis que sí. Ahora que lo vemos en grande, vemos el cuerpo en el tercio inferior. Por lo tanto, la podemos operar bajista y vamos a ir operando hasta que nos salgan alcistas, porque quiero que veáis también el funcionamiento en... Uy, he puesto una orden a mercado y esto es con una orden pendiente. Se activará si toca aquí, si no toca no, con este stop loss y este take profit. Ya veis, es muy sencillo, Y si no os parece sencillo, os recomiendo que toméis la formación gratuita. Es totalmente gratuita para autodidactas, 30 videolecciones. Dejo el link en el chat, en pantalla. Y si vais muy perdidos, porque realmente hoy es una estrategia muy fácil, y si aún así vais muy perdidos, tomad el curso gratuito. Podéis inscribir y es gratis, o sea, no os costará nada, es para autodidactas, son 30 videolecciones. Y el que vaya muy perdido se lo recomiendo mucho para que entienda mejor lo que hacemos en los directos. Vale, se activó en menos de 2 velas a la primera y nos salta otra vez un stop loss. Es normal que haya bastantes stops en esta estrategia, pero como los TPs nos dan mucho rendimiento, no pasa nada. No nos tenemos que alarmar. Vale, aquí podría haber una entrada, pero no creo. No, ¿veis? El cuerpo no está en el tercio. Pues vamos a seguir. Esta tampoco cumple, ya os lo digo. Vale, acaba de cambiar la tendencia. La inclinación de la media móvil es alcista y el precio está por encima. Ahora buscamos un martillo, que el cuerpo esté arriba. En lugar de abajo buscamos como esta. Aquí tenemos un martillo que es como tipo doji. Si os fijáis,
tiene el cuerpo que es un palito. Si lo queréis entender mejor, lo vemos aquí. Mira, borro un momento el FIBO, ¿veis? Es una vela que el precio es este punto. Y si trazamos el Fibonacci, a ver, que me cuesta ver si esto es el extremo o no. Sí, aquí. ¿Veis? El cuerpo está todo en el tercio superior, por lo tanto, la podemos tomar. Vamos a tomar una orden pendiente con este punto de entrada. Ahora ves, me da un error porque no es el stop, es buy stop, es una entrada alcista. El stop loss igual, ¿no? El Fibonacci funciona igual, pero aquí lo trazamos de arriba para abajo porque es una entrada alcista y cuando estábamos bajista de abajo para arriba. Vale, vamos a ver. No se nos ha activado de momento, pero le damos una más, por eso tampoco ha saltado el stop, porque no ha llegado a entrar la operación, está pendiente. Ahora sí, al subir para arriba se nos activó y nos acaba de saltar otro stop. Pues tomamos nota, 9923, y ya nos da seguramente otra entrada, ¿no? Sí, aquí la tenéis, es válida. Vamos a buscar que se vea lo que es el stop loss. Con la P tengo el atajo para entrar. Y voy colocando, ya no estoy explicando tanto para no irme repitiendo. Y vamos allá. Bueno, ha dado entrada de sobras. Otra entrada, pero ya estamos dentro. ¿Os fijáis? Otro martillo. Si ya estamos dentro no la tomamos, porque ya estamos en esa entrada. Y vamos allá. Bueno, ha servido para ir viendo entradas en ambas direcciones, ¿eh? Mira, aquí un TP, ¿veis? Cuando sale un TP, como es mucho mayor que los stops, pues nos sirve para ir subiendo, pero lógicamente todos querríamos que en las inversiones la subida fuera así, pero realmente en las inversiones para ir de aquí a aquí, imaginemos que es de 10.000 a 11.000, para ganar 1.000 euros, uno tiene que pasar por una fluctuación así. O sea, acaba siendo como una sierra, ¿no? Que, como montañas, ¿no? Picos y valles. Es lo que hay, porque es renta variable, no podemos ganar todas las operaciones. Lo que tenemos que tener es una probabilidad en el largo plazo favorable. El TP, ¿cómo lo determino? Dice Nelida. Pues, mira, en este caso, el TP está también en el Fibonacci. Ves que es justo el 500 del Fibo. Para ello tienes que ir a ver el Fibo en editar, y si no tienes el nivel de 500 pones añadir y apuntas 500, 500 y lo añades. Y lo he puesto en verde para que quede claro. O sea que es algo matemático. Lo trazamos en la vela martillo el Fibo y nos da el TP. Vamos a buscar una más. Si nos quiere entrar, si nos quiere dar alguna entrada más, pero de momento, que se me escapa, al no quererme dar, se me estaba escapando una. Sí, que cumple, es esta de aquí, y vamos a ver, aquí iría la entrada, aquí iría el stop, y aquí iría el take profit, y colocamos la orden. Y vamos a ver, se activa y otra vez nos hace saltar el stop. No pasa nada, ya veis, al final es lo que acaba pasando. Hay más pérdidas que ganancias, pero cuando perdemos, perdemos menos que cuando ganamos. Y aunque haya un tercio de operaciones que ganamos y 2 tercios perdidas, o sea, de 100 operaciones haya 30 ganadoras y en este caso 70 perdedoras, pero eso da beneficio porque... Mirad, qué fácil es entender, ¿no? Porque muchas veces el trader principiante cae en el error de decir, ¿qué porcentaje de operaciones ganadoras tienes? Pues mira, un 30% de ganador, pero si ese 30% gano 5 y tengo un 70% de perdedor, que cuando pierdo 1, que es un ratio, pues 5 veces, ¿qué es lo que sucede? Que si multiplicamos pues 30 por 5 son 150, esto es igual a 150,
y si multiplicamos 70 por 1 es igual a 70. ¿Qué pasará después de tener 100 operaciones? Pues, lógicamente, lo que pasará después de 100 operaciones es lo siguiente. Habremos perdido 70 y habremos ganado, ganamos 150, pero le resto las pérdidas, que son 70. ¿Y eso qué acaba dando? Pues 150 menos 70, que son 80. De beneficio. Entonces, al final lo que buscamos es eso, es ganar más de lo que perdemos. Y una manera no es número de operaciones, sino es que en las operaciones se haga más profit que cuando la operación va en contra y se pierde. Ya veis, simplemente que acertemos una de cada 3 operaciones, podemos perder 2. Aquí es lo que ha pasado, ¿no? Que eso no será siempre tan rígido, de repente se juntarán más pérdidas o 2 TP seguidos o 4 stops seguidos, eso es aleatorio, ¿no? Pero aquí ha coincidido que han sido 2 pérdidas, una ganada, 2 pérdidas, una ganada, una pérdida. Ahora, si supiera exactamente simétricamente lo anterior, vendría pérdida, ganada, pérdida, pérdida, ganada, pero bueno, esto ya os digo que no es así, es casualidad que aquí se ha organizado de este modo. De acuerdo, vamos a buscar una última entrada. Mira, aquí la tenemos. Es válida. La tomamos con el punto de entrada aquí, el stop loss aquí y el take profit no lo veo. De momento lo coloco aquí arriba y ahora lo puedo mover sin problema para buscar el FIBO, que es lo que nos indica dónde está el stop. Mira, se activó en una vela. Ya sabéis, si en 2 velas no se activa, nos vamos. Mira, pues ahora no ha seguido la misma lógica y nos ha dado TP, stop, TP, y eso ya nos hace disparar un poco más, ¿no? De la operación 6 a la 9, al tener 2 TPs más seguidos con un solo stop intermedio, pues nos dispara un poco más el beneficio. Y por eso la psicología es tan importante en el trading, porque ya veis que estamos pues perdiendo más de lo que ganamos en número de operaciones, pero no en rendimiento. El TP de 500, pero ¿cómo lo determinas? ¿A razón de una zona o un porcentaje o algún ratio? Sí, es un ratio 5R, o sea, acaba siendo el ratio de 5R. Por lo tanto, es un ratio, pero para facilitar dónde está ese punto, lo hacemos con el Fibonacci, de la manera que os he explicado. ¿De acuerdo? Bien, vamos ya terminando, pero antes os quiero invitar al canal de Telegram de Código Trading, donde tendréis operativas, o sea, análisis todos los días de lunes a viernes, y ahí estaréis al caso de nuevos contenidos, promociones, directos y todo lo que blogs en la web, todo lo que hay de Código Trading. Si queréis estar al caso, podéis acceder en el link que os dejo en chat, en pantalla y en la descripción. Y bien, con esto lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido cómo con un solo patrón gráfico de velas y un solo indicador se puede sacar una estrategia y sin ni siquiera gestión. Y a partir de ahí, con esto tan simple, ya uno lo puede complicar más, buscar que confluya alguna otra cosa, y lo importante es backtestear, hacer mucho backtest y no os lancéis a operar nada sin antes haberlo backtesteado. Desde Código Trading no estamos haciendo ninguna recomendación de inversión, el contenido es a modo informativo y antes de hacer cualquier inversión te tienes que informar muy bien, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Bien, si te ha gustado este vídeo, dale a suscribir y también aprovecha para visitar la Academia de Trading con todos los contenidos códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.